El tema del día de hoy se titula Áreas de tu vida que no debes de cambiar. Vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 13:8. La palabra de Dios dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, estamos aquí, Padre Celestial, poniéndote esta predicación, Señor, en tus divinas manos, para que tú hables a tu pueblo,
para que tú, Señor, toques corazones, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu sea el quien se mueva libremente, Señor, en los corazones, en las mentes de mis hermanos, de toda persona que va a escuchar este mensaje, y tú le reveles, Padre Celestial, lo que tú quieres enseñarles a cada uno de ellos, Señor. Te lo ponemos en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy en la actualidad nosotros vivimos en un mundo que constantemente sufre cambios o que está cambiando constantemente. Está cambiando costumbres, las modas, los gobiernos, las leyes, todo va cambiando. Es importante que en medio del cambio que tiene el mundo, nosotros también podamos realizar ciertos cambios en nuestra vida, pero tenemos que cambiar las cosas que no le agradan a Dios de nuestra vida por las cosas que le agradan a Dios. Aquí vamos a ver cómo el mundo está cambiando, pero hay cosas que tú y yo no debemos de cambiar también. Y tenemos que, todas esas cosas que vamos a cambiar, que no le agradan a Dios, deben de seguir manteniéndonos puros y limpios y sin cambiar lo que le agrada a Dios. Ya que Cristo no cambia, Dios no cambia y la palabra de Dios tampoco cambia. Es por eso que el tema del día de hoy se titula áreas de tu vida que no debes de cambiar. Si Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no cambia, nosotros no debemos de cambiar. Nuestra relación con Dios y nuestra fe y confianza en Dios no debe de ser cambiado por otras cosas. Y no te debes de confundir, escucha bien, tú no te debes de confundir que lo que fue pecado ayer, hoy sigue siendo pecado. Lo que fue correcto el día de ayer, hoy es correcto, sigue siendo correcto. Hoy no cambian, hay cosas que no cambian. La palabra de Dios no cambia, se mantiene. La santidad de Dios no cambia, se mantiene. Por eso tú y yo tenemos que cambiar las cosas que realmente afectan nuestra relación con Dios, pero no debemos de cambiar aquellas cosas que le agradan a Dios, sino que debemos de mantenernos en ese mismo camino, cosas que le agradan a Dios, cosas que nos ayudan a bien para nuestra vida. No podemos cambiar la sana doctrina, no podemos abandonar lo que se nos ha enseñado simplemente porque otros han cambiado, porque otros se han arrepentido y se han vuelto en contra de Dios y se han apartado de Dios. No nos debemos de dejar llevar por las demás personas que abandonan a Dios, sino al contrario, tenemos que nosotros mantenernos constantes y debemos de mantener esa fe y esa confianza de Dios. Recuerda que el cristianismo o el cristiano debe ser el único de entre todos los pueblos, ¿sí?, que están sobre la tierra, así como lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio 14:2. Vamos a buscar la palabra de Dios. Deuteronomio 14:2. Dice la palabra de Dios: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, que tú eres un pueblo santo, escogido por Dios, para que tú seas el pueblo único entre todos los pueblos de toda la tierra. Es maravilloso, ¿no? Entonces debemos de continuar caminando con Dios. Por eso el cristianismo a veces se ha ido alejando cada día más y más de lo que la Biblia enseña. Y se han apegado a las modas,
a la música del mundo y has sido engañado y atrapado por el mundo, el mensaje se ha diluido hasta ser filosófico o lleno de fábulas en lugar de ser bíblico. Los cristianos se han debilitado y los miembros se han desactivado porque no trabajan ya para Dios. Ya se cansaron, ya se agotaron, ya se aburrieron y entonces ya abandonan la obra de Dios. No siguen con ese mismo amor como el primer amor de su vida. Lo dejan, lo abandonan. Por eso los cristianos se han debilitado. Esa tendencia hacia abajo, ese descender a Egipto es algo real en la actualidad. Es algo que está pasando en las iglesias, con lo que tenemos que combatir cada día. Por eso yo les animo a que continuemos caminando en las cosas que le agradan a Dios, en las cosas que Dios aprueba para tu ministerio, para tu vida espiritual, para tu matrimonio, para tu familia, para todo aquello que sea agradable a Dios. Tenemos que caminar con esa confianza. Como iglesia, es un desafío mantenernos fieles a los estándares y convicciones de la palabra de Dios. Pero como individuos, también es importante conservar nuestra comunión con Dios. Todos los días, estar en comunión con Dios. No es malo los cambios, queridos hermanos, mientras que sean para cambiar lo malo por lo bueno. Eso no es malo. Es bueno cambiar. Si hay algo que yo estoy haciendo mal, yo tengo que cambiarlo por algo mejor, por algo que le agrade a Dios. Y llegar a ser más como Cristo. Ese es un reto. Esa es una meta, un objetivo que tenemos todos los cristianos. Que cada día que pase, llegar a ser más y más semejantes a Cristo. En 2 Corintios 6, del 16 al 18, la palabra de Dios dice lo siguiente. Segunda de Corintios 6, del 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hoy vamos a ver lo que está diciendo nuestro Señor. Vamos a ver 3 áreas en las que debemos de mantenernos firmes, en las que debemos de guardarnos para Dios, para poder vivir una vida cristiana, como Dios quiere que la vivamos. Debemos de recordar que como Cristo no cambia, nosotros tampoco debemos de cambiar, y mucho menos debemos de alejarnos de Dios, porque debemos de ver que tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, que nos ha provisto, que nos ha defendido, que nos ha cuidado, que nos ha guardado y ha hecho tantas cosas por nosotros, y seríamos muy ingratos si lo abandonamos. Seríamos malos hijos si dejamos a Dios. Vamos a ver el primer punto. El primer punto que debemos de guardar y que debemos de que no debemos de cambiar es mi corazón de toda tentación. O sea, debo de guardar mi corazón
de toda tentación. Tú tienes que guardarlo, debes de cuidarlo para no ser tentado, para no ser, sí vas a ser tentado, pero no vas a ceder a la tentación. Mira, la palabra de Dios en Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guárdalo. Y tienes que guardarlo solo para Dios, solamente para Él. Ese corazón que tú tienes, guárdalo para Dios. La palabra de Dios no se refiere al órgano que bombea la sangre, sino a nuestro corazón espiritual, a nuestra vida, a nuestra personalidad, a nuestro corazón espiritual, a nuestra forma de ser, a nuestra mentalidad. Nace en el corazón y tiene que ser guardado para Dios. Por eso tú tienes que guardar tu corazón para Dios, y solamente para Él debes de mantenerte firme, constante, amándole, sirviéndole y siguiendo la sana doctrina. Tu corazón también debe de ser recto para Dios. Por eso también el rey David, él pidió a Dios un corazón limpio, un corazón recto. Salmo 51:10, la palabra de Dios dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí el rey David estaba pidiendo un corazón limpio, un corazón donde no hubiera pecado, donde no hubiera tesoros terrenales, sino que estuviera limpio, lleno de amor para Dios. Y dice, renueva un espíritu recto dentro de mí, porque él sabía que había pecado, que había fallado. Y ahora estaba pidiendo un espíritu recto dentro de él. Aquí vemos que David pide a Dios que cambie su corazón. Pero el cambio que pide David es un cambio hacia lo bueno, no hacia lo malo. Él está pidiendo que cambie su corazón hacia lo bueno, un cambio hacia Dios, un cambio hacia lo bueno para ser apartado de Dios, para agradarle a Dios. Así tú mismo debes estar pidiendo que te renueve a ti un corazón limpio y que te renueve un espíritu recto dentro de ti. Así como a David. Si tengo una personalidad mundana, si es como el mundo, mi personalidad se comporta como el mundo se comporta. Si el cristianismo se parece más al mundo que a Cristo, entonces el corazón no está bien delante de Dios. Por eso la importancia de conocer en dónde está nuestro corazón. Toda mi vida depende si tengo mi corazón para Dios o si lo tengo mi corazón para el mundo. Porque si lo tengo para el mundo me va a jalar. Voy a ser jalado hacia el mundo. Pero si yo tengo mi corazón para Dios, todo lo que sea para Dios, ahí estaré yo. Ahí estaré presente. Porque yo siempre buscaré alabar y glorificar a Dios. Estar en la obra de Dios. Trabajar para Dios. Estar a su servicio. Amándole. Sirviéndole. Predicando la palabra de Dios. Hablándole a los demás. Invitando a los demás a que conozcan un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que me ama y que les puede amar también a los demás. Por eso, todo depende
si tengo mi corazón para Dios. Mi relación con Dios es reflejo de mi personalidad, de mi comunión con Dios, de la oración a Dios y de la lectura bíblica que yo realice todos los días. Mi nivel de compromiso y mi servicio a Dios depende completamente de mi mentalidad, de la manera en que veo el mundo. Es importante guardar y conservar nuestro corazón para Dios y no seguir al mundo, no amar al mundo, ni las cosas que el mundo ofrece, sino amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. La segunda área de mi vida que tengo que conservar es conservar mi pureza. Es la otra cosa que no debo de cambiar. Es otra área de mi vida que no tengo que cambiar. Es la pureza de mi corazón, la pureza de mi vida, la pureza de mi ser. Aquí en 1 de Timoteo 5:22, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Consérvate puro. Aquí nos está haciendo una recomendación, porque en un mundo perdido se nos pide pureza. Este mandato se le da en el contexto al predicador, al pastor, pero también esto se aplica a todo cristiano, a toda persona que conoce de Dios, a toda persona que ha confesado y ha declarado que Dios es Jesucristo, que es nuestro Señor, el Salvador, el que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados y el que ahora nos ha dado vida eterna. Por eso, esto se aplica de la pureza a todo cristiano. Pero algunos dirán, bueno, ¿qué es pureza? La pureza es la limpieza, es la ausencia de la mancha del pecado, es ser sin contaminación, sin corrupción en un mundo perdido. Si no tenemos cuidado, podemos corromper nuestras vidas si andamos por el mundo haciendo las cosas del mundo. Podemos resbalar y caer. Podemos llegar a regresar a donde antes estábamos, en ese lodo de pecado. Allí embarrados, todos sucios, llenos de pecado. Por eso es importante tener esa pureza, esa limpieza, esa ausencia de pecado. También en Santiago 1:27, la palabra de Dios dice lo siguiente. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea que tenemos que guardarnos sin mancha al mundo, pero aquí nos está diciendo que tenemos que estar trabajando, estar visitando a los huérfanos, a las viudas y en sus tribulaciones. O sea que debemos estar ahí trabajando para la obra de Dios, haciendo lo que Dios le agrada, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos, como personas que han creído en Cristo Jesús. Tenemos que ver que la pureza comienza en el corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón delante de Dios.
y tenemos que guardarnos puros de la mancha del mundo, de la mancha del pecado. Tenemos que estar manteniéndonos constantes sin apartar nuestra pureza, sin hacernos a un lado. No debemos de cambiar la pureza de nuestro corazón cuando Cristo nos ha limpiado de todo pecado y volver a pecar. No debemos de dejar eso. Tenemos que seguir conservándonos puros. ¿Cómo estar limpio en un mundo sucio y malvado? ¿Cómo estar limpio? Hay que recordar que la pureza y la limpieza de la vida no es opcional para el cristiano. No es algo que es solamente para algunos o que puedo tener esa opción de hacerlo o no hacerlo, sino que tenemos que guardarnos puros, y esto se espera, y Dios espera esto para todos, sin excepciones, sin que alguien se quede aparte. Ahí no hay consentidos. Ahí todos nos demanda a todos ser puros de corazón, tener esa pureza. Santiago 4:8 dice la palabra de Dios: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tremendo, tremendo lo que nos pide aquí, que nosotros tenemos que debemos de limpiarnos nuestras manos de todo pecado, de todo lo que malo que hayamos hecho. Y los que están de doble ánimo, los que cuando son los domingos, van a la iglesia, se presentan muy religiosos, muy santos, y todo van con una apariencia engañosa. Pero saliendo de la iglesia, su comportamiento es como lo del mundo. Actúan como el mundo. Actúan diciendo groserías, hablando en doble sentido, diciendo albures, haciendo como el mundo lo hace. Tenemos que purificar nuestros corazones. Tenemos que quitar todo lo que estorbe para tener esa buena comunión con Dios. Entonces, ¿cómo me puedo mantener puro y limpio en un mundo perverso? Les voy a dar dos pasos. El primer paso es: tú te vas a poder mantener puro con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios tú puedes mantenerte limpio. ¿Y qué dice el Salmo? El Salmo 119:9. Dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. O sea, que con la palabra de Dios tú vas a poderte mantener limpio. Tú vas a mantenerte ahí recto, puro, para cuando tú caminas en el camino del Señor y guardas su palabra de Dios, lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. Tienes que hacerlo. Mantenernos en la palabra de Dios nos mantiene limpios. No hay un limpio de corazón sin la presencia de la palabra de Dios grabada en tu corazón, y la palabra de Dios va a hacer grandes cambios. Te va a transformar, te va a cambiar. Yo lo he compartido, que mi caminar pasado no es igual al presente, porque mis amigos, cuando yo no conocía de la palabra de Dios, cuando
los he encontrado, han visto el gran cambio. Pero ese cambio yo no lo hice. Ese cambio yo no lo generé por mis propias fuerzas, sino que Dios me fue puliendo, me fue limpiando, me fue purificando, me fue cambiando. Por eso tenemos que ser nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora ya todas son hechas nuevas para caminar en un nuevo camino de santidad, un nuevo camino, un camino recto, un camino puro para Dios, para agradarle a Dios. Por eso debemos de mantenernos en su palabra, debemos mantenernos en ella, porque eso es lo que nos mantiene limpios. Aquí es nuestra mejor arma y nos hace más fuertes la palabra de Dios contra las acechanzas del enemigo. La segunda cosa que te quiero recomendar, cómo mantenerte puro y limpio en un mundo perverso, es la confianza o confiar. La confianza en Dios, de que Dios te va a limpiar. Por lo tanto, tú tienes que confesar tus pecados a Dios. O sea, la segunda recomendación es de que confieses a Dios tus pecados. Confiesa a Dios tus pecados. En 1 de Juan, la palabra de Dios dice lo siguiente, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos a nuestro Señor Jesucristo, si le decimos: Señor, he pecado contra ti, me arrepiento y te confieso mi pecado, perdóname. Pero al pedir perdón, ya no tengo que volver atrás para volver a pecar nuevamente, sino que tengo que caminar hacia adelante. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo iba caminando y iban a apedrear a una mujer adúltera? Y que le dijo que arrojaran la piedra si alguno estuviera libre de pecado. Y le dijo a la mujer que no había nadie que la condenara. Y que Cristo no lo iba a condenar, pero que dejara de pecar. Esa es la condición. Dios nos perdona, pero ya no tenemos que volver a pecar. Por eso dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios nos perdona y Dios nos limpia, pero debemos de limpiarnos de toda maldad. Ya no volver a pecar. En la confesión de pecados tenemos la limpieza y somos purificados. Dios ha prometido perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. La confesión de pecados tiene que ir de la mano al abandono de los pecados. Si no abandonamos el pecado, es que no estamos arrepentidos. Para poder limpiar o para poder confesar o pedirle perdón a Dios, tienes que llegar a Dios arrepentido de tus pecados. Tienes que presentarte delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy arrepentido, ya no quiero volver a pecar más. Por eso, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará de Dios misericordia.
y después tú tienes que conservarte puro. Si Dios te perdona, tu obligación es mantenerte limpio. Si Dios ya te limpió, ya te purificó, ya te perdonó, tu obligación es conservarte puro para Dios. La tercera área de la vida que tienes que conservar es el conservar el amor de Dios. Tú tienes que conservar ese amor de Dios. Vean lo que dice Judas 21. Dice la palabra de Dios: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para vida eterna. Tienes que conservarte para que tú tengas una vida eterna junto con el Maestro, junto con Jesucristo. Por eso, conservar el amor de Dios es importante. Y te quiero recordar que el amor de Dios nunca se agota. Nunca se agota. Todo depende del amor de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Sin el amor de Dios, sin la cruz de Cristo, no seríamos nada. No seríamos los hijos de Dios. Sin el amor de Dios, no habría perdón de pecado. Sin el amor de Dios, no tendríamos la palabra de Dios, porque no habría nada que escribir. El amor de Dios es un regalo de Dios para todos. Es un regalo que te da, gratuito. Lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados, pedirle perdón a Dios, aceptar que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino aquí a la tierra a morir en la cruz por ti, y confesarle a Él, decirle: Señor, aquí estoy, quiero recibir ese regalo de tener vida eterna y estar contigo por una eternidad. Tú tienes que hacerlo. ¿Cómo me conservo en el amor de Dios? Ya sé que el amor de Dios es eterno, ya sé que nunca se agota, ya sé que debemos de conservar el amor de Dios, pero ¿cómo conservo el amor de Dios en mi vida? Simplemente amando a Dios. El amor no es una palabra, no es una emoción, no es suficiente decir yo amo a Dios. El amor se demuestra, el amor se conserva. El amor de Dios, y la única manera de demostrarlo es guardando sus mandamientos, es obedecer lo que Dios dice, lo que Dios pide, es estar ahí con Dios, caminando con Dios y obedeciendo. Que cada vez que yo vaya aprendiendo de la palabra de Dios, yo vaya caminando con Dios, vaya haciendo lo correcto. Jesucristo es nuestro Maestro. Nosotros somos sus discípulos. Tenemos que aprender, porque Él nos enseñó. Él nos ha dejado la palabra de Dios, donde podemos aprender a caminar con Dios, a obedecer a Dios, a amar a Dios. Y vean lo que dice Juan 14:15. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, porque hay muchas personas que dicen: no, yo amo a Dios,
pero su actitud, su forma de ser, cómo se comporta en la calle, cómo se comporta con su esposa o con su esposo, cómo se comporta con sus hijos, cómo se comporta con sus vecinos, deja mucho que desear. Y ahí se ve que en verdad no ama a Dios. Sí, ha escuchado de Dios. Sí, a lo mejor conoce algo de Dios, o conoce mucho de Dios, pero la gran diferencia de una persona que sabe de Dios y otra que ama a Dios es porque hace la voluntad de Dios, el quien ama a Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios y amar a Dios, para caminar con Dios, para respetar, para obedecer su palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y en 1 de Juan 2:15 nos habla lo siguiente. Dice la palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. No está con él. Es muy claro y muy categórico. Por eso dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No debemos de amar, porque a veces nuestro primer amor se desaparece y vamos y buscamos el amor del mundo. Hay cosas que nos llaman la atención del mundo y vamos en lugar de ir a la iglesia. Y vamos a hacer otra cosa en lugar de ir a orar, estar orando. Y vamos haciendo otra cosa en lugar de estar compartiendo la palabra, hablándole a la gente. Pero preferimos estar en fiestas, en bailes, tomando, emborrachándonos, en lugar de estar orando, conservándose puro, conservando esa santidad que Dios quiere y que nos demanda. Por eso es bien importante. Por eso me conservo en el amor de Dios, abandonando las cosas de perdición del mundo. Dice la Biblia que si el amor del Padre no está en mí, o sea, he fracasado en conservarme en el amor de Dios. He fallado si yo no me conservo en el amor de Dios. Haz lo que Cristo te ha mandado hacer. El ser fiel a lo que Cristo te ha dicho que hagas. Si guardas los mandamientos de Cristo, te mantiene en el amor de Dios. No puedes amar a Dios y hacer caso omiso de sus mandamientos. No puedes decir que amas a Dios cuando tu comportamiento dice todo lo contrario. Es mejor obedecer los mandamientos de Dios y amar a Dios y estar con Dios que estar en el mundo y estar perdido. Qué importante es la conservación de las áreas de tu vida. Esas áreas de tu vida que no debes de cambiar. Y qué peligroso es alejarnos de Dios. Vamos a conservar nuestros corazones. Vamos a conservar nuestra pureza. Y vamos a conservarnos en el amor de Jesucristo. En el amor a Dios. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de hoy. Y por los siglos va a ser el mismo. Él debe de ser nuestra ancla para no ser movidos por el viento del pecado. Por eso, tú tienes que mantenerte firme con el Señor. Tú tienes que estar con Él haciendo lo correcto, haciendo lo que le agrada a Dios. Estas son las áreas que tú debes de tener.
inamovibles, que no debes de cambiar. Eso es lo que te he querido compartir para que cada día nos acerquemos más a Dios y seamos a su imagen y semejanza de Jesucristo. Que Dios les bendiga.